después de años manteniéndolos, corté con mi familia, y todo se vino abajo. Me llamo Camila, tengo 25 años y aún vivo con mis padres. Tengo 2 hermanos menores, Sebastián y Valentina. Durante años, he sentido que nací en el lugar equivocado de la familia. O al menos, en el rol equivocado. Soy la mayor, la primera en empezar a trabajar, y también la primera en renunciar a mis propios sueños para sostener esta casa que parece devorar todo lo que toca. Por mucho tiempo, solo papá y yo mantuvimos a todos a flote. Mi madre siempre tenía alguna dolencia, alguna razón para no hacer nada. Dolencias que parecían más una excusa disfrazada de enfermedad crónica. Puede sonar duro, pero a estas alturas ya no me quedan formas suaves de decirlo. Mi madre pasa el día entero frente al televisor, comiendo sin parar. No trabaja, no colabora, no escucha. Mi hermana Valentina apenas duró unos meses en su primer trabajo. Dijo que su ansiedad no le permitía rendir. Y Sebastián se metió en problemas por robar en su empleo y desde entonces no ha durado en ningún lugar. Así que el alivio que sentí cuando ambos comenzaron a trabajar fue fugaz. Al poco tiempo, la carga volvió a caer sobre mí. Durante años he hecho horas extra, aceptado trabajos de consultoría en fines de semana, dormido poco, comido mal y cancelado vacaciones, todo para cubrir las cuentas de una casa que ni siquiera siento mía. Me pagan bien, eso sí. Más que muchas personas de mi edad. Pero lo gracioso es que ese dinero no se queda conmigo. El 70% se va directo a mantener esta familia. ¿Y el 30% que me queda? Apenas alcanza para mis necesidades básicas. Y siempre, sin falta, aparece algún imprevisto, una factura médica, una reparación, una deuda secreta. ¿Y quién lo cubre? Yo, claro. Lo más absurdo es que, además de ser el soporte financiero, también soy la criada. Lavo, cocino, limpio, hago mercado. Mamá ni siquiera finge interés. Valentina, cuando no está encerrada en su habitación, está afuera con sus amigas, metiéndose en líos o pidiendo dinero prestado. Y ni hablar de papá y Sebastián, que consideran que las tareas del hogar son cosas de mujeres. Siempre me dijeron que no podía quejarme porque vivía bajo su techo. Que si no me gustaba, me fuera. Y durante mucho tiempo creí que no tenía otra opción. Me decían que era egoísta si pensaba en irme. Que si lo hacía, la familia se desmoronaría. Que yo era el pegamento. Qué irónico. Hasta el pegamento se cansa de sostener lo que no quiere mantenerse unido. No estoy escribiendo esto por el cansancio, ni siquiera por la frustración. Lo que me empujó al límite fue algo más pequeño, más simbólico. Algo que no debería doler tanto y sin embargo, duele. Fue mi cumpleaños hace 2 días. ¿Y saben qué recibí de regalo? Jabón corporal. Sí, eso. Una botella de jabón. Ahora, quizás suene mal, quizás parezca que estoy siendo desagradecida. Pero escuchen esto, hace un mes, para el cumpleaños de Valentina, mis padres le organizaron una fiesta sorpresa enorme. Con catering, decoración temática y un DJ profesional. Dicen que no podían permitírselo, pero igual lo hicieron. ¿Adivinen quién tuvo que aceptar más trabajos para cubrir lo que mi padre accidentalmente no pudo pagar? Yo. Y eso fue después de que jurara que no necesitaban mi ayuda, que tenía todo controlado. Terminó llorando, diciendo que había pedido dinero prestado a gente peligrosa. Que tenía miedo por la seguridad de la familia. Y claro, una vez más, caí. Pagué la fiesta. Meses antes, a Sebastián le regalaron la última consola de videojuegos, carísima. Y para completar, a Valentina le regalaron un cupón para un spa de lujo, como si no se pasara ya la vida descansando. Y yo, recibí jabón corporal. Un envase barato con olor a lavanda. Ni siquiera un pastel. Ni siquiera una cena. Ni siquiera una nota escrita a mano. Ese jabón no era solo un mal regalo. Era un recordatorio cruel de que, para ellos, yo no soy importante. Por primera vez, no lo dejé pasar. No me tragué las lágrimas ni me escondí en mi cuarto. Esta vez me levanté de la silla y dije lo que llevaba años guardando.
Les pregunté por qué mis hermanos merecían tanto y yo tampoco. Les pregunté si alguna vez habían pensado en cómo se sentía todo esto desde mi lado. Papá se ofendió al instante. Dijo que era una malagradecida, que sabía muy bien que estaban con problemas económicos. Me reí. No pude evitarlo. ¿Problemas económicos? Después de gastar una fortuna en una fiesta innecesaria y luego hacerme pagarla. Le pregunté si alguna vez pensaron que quizás yo también quería una fiesta. Que tal vez, después de sostener la casa todos estos años, merecía al menos una tarta decente. Le pregunté si era adoptada. Porque sinceramente, así me siento, como una extraña. Como alguien que está ahí solo para resolver los problemas de los demás, pero a quien nadie celebra, a quien nadie cuida, a quien nadie ve. Mi madre se echó a llorar. Dijo que no soportaba mis arrebatos emocionales. Que siempre hacía dramas. Ah, claro. Porque cuando ella tiene uno de sus 1000 cambios de humor diarios, hay que tolerarlo. Pero si yo exploto una vez en el año, soy la hija problemática. Ya no dije nada más. Me fui a mi cuarto. Fingí estar dormida cuando golpearon mi puerta. Me quedé sentada en la cama toda la noche, pensando en cómo fue que llegué a este punto. Pensando en todas las cosas que otros a mi edad ya tienen: autos, independencia, estabilidad emocional. Yo no tengo nada. Solo responsabilidades y cuentas que no son mías. Y un jabón corporal. Ese fue el punto de quiebre. Pasaron días después de mi cumpleaños, y el frasco de jabón corporal seguía allí, en el borde del lavamanos. Cada vez que lo veía, me hervía la sangre. Era más que un regalo mediocre. Era una declaración silenciosa de lo poco que significaba yo para ellos. Ese fin de semana, mientras doblaba ropa que ni siquiera era mía, mientras fregaba platos que no había ensuciado, algo dentro de mí se rompió del todo. Me pregunté, ¿qué pasaría si simplemente dejaba de hacerlo? Si no lavaba, si no cocinaba, si no pagaba las cuentas. ¿Alguien más lo haría? ¿O dejarían que todo se viniera abajo antes de mover un dedo? Fue en ese momento que empecé a maquinar un plan. No les dije nada. No lo compartí con nadie. Guardé silencio, pero dentro de mí, una idea crecía como semilla en tierra fértil: me iba a ir. Me iba a salir de esa casa. De esa dinámica. De ese infierno. Lo primero fue establecer límites, algo que nunca había hecho. A partir de entonces, solo pagaría lo mínimo indispensable, una parte fija de la renta, electricidad y algo para el mercado. Nada más. Ni emergencias, ni olvidamos pagar, ni haznos el favor esta vez. Me armé de valor y lo dije en voz alta durante una cena. Por supuesto, no lo tomaron bien. Mi madre me miró como si la hubiera traicionado. Mi padre se quedó callado, como si no entendiera que estaba escuchando. Valentina puso los ojos en blanco. Sebastián ni siquiera prestó atención. Pero no me importó. No buscaba su aprobación. Buscaba mi libertad. Durante el mes siguiente, trabajé más que nunca. Acepté proyectos fuera de mi horario, tomé consultorías los fines de semana, e incluso di clases online a gente que quería entrar a mi industria. Cada centavo lo guardé. Y mientras ellos pensaban que yo simplemente me había ablandado otra vez, yo estaba apartando dinero para el depósito de un apartamento. Lo conseguí. Después de años sintiéndome atrapada en un ciclo de deber eterno, firmé el contrato de arriendo de un pequeño apartamento. No tenía lujo. No tenía espacio. Pero era mío. El día de la mudanza no hubo lágrimas. No hubo abrazos. Les avisé con una semana de antelación. Mi madre me dijo que me estaba dejando llevar por una rabieta. Mi padre, que sería una fase. Sebastián preguntó si podía quedarse con mi cama. Valentina ni se molestó en mirarme. El día que me fui, empaqué sola. Nadie me ayudó. Nadie se despidió. Solo mis 2 amigas del trabajo, Clara y Juliana, vinieron a buscarme con un carro alquilado. Rieron, gritaron de emoción y me abrazaron como si estuviera saliendo de prisión.
Supongo que, en cierto modo, lo estaba. El primer día en mi nuevo hogar no hice nada. Literalmente. Me tumbé en el colchón inflable y me permití llorar. No de tristeza, sino de alivio. Nadie llamó a la puerta para decir que faltaba leche. Nadie exigió que lavara algo. Nadie gritó desde la sala. Solo el silencio. El mío. Y por primera vez, me sentí libre. Los días siguientes, fui llenando poco a poco ese espacio. Compré una planta. Luego una estantería. Fui a una tienda de segunda y conseguí una mesa pequeña. Nada combinaba, pero todo me hacía sonreír. Empecé a salir más. A aceptar invitaciones. A decir que sí sin tener que consultar si había alguien que dependiera de mí esa noche. Conocí personas. Reí. Dormí sin culpa. Soñé con cosas que no eran facturas o responsabilidades impuestas. Durante todo ese primer mes, mi familia no me llamó. Ni una sola vez. Ni siquiera para preguntar si había llegado bien. Y, extrañamente, eso fue lo que más me dolió. Porque me confirmó lo que sospechaba, solo era útil mientras me necesitaban. Ahora que no podían explotarme, simplemente me borraron. Pero la tristeza duró poco. Me prometí que ya no me iba a partir por ellos. La tarde que se rompió por completo ese lazo fue cuando recibí una llamada de mi madre, luego de semanas sin contacto. Ni un saludo. Solo una frase. ¿Dónde está el dinero de este mes? Ni cómo estás, ni cómo te va, ni qué tal el apartamento. Solo eso. Le respondí con calma. Mamá, ya no vivo ahí. Ustedes ya no dependen de mí. Tienen 2 hijos adultos. Es hora de que ellos también se hagan cargo. Ella guardó silencio por un momento y luego me acusó de ser cruel. Me dijo que no podía entender cómo podía darle la espalda a mi familia. Entonces le dije algo que llevaba tiempo guardado. Ustedes me dieron la espalda cada vez que me ignoraron. Cuando no me celebraron. Cuando me dejaron limpiar sola. Cuando me dieron jabón corporal como regalo. Esta no es una traición. Esto es autopreservación. Colgué. Y por primera vez, no me sentí culpable. Habían pasado poco más de 5 semanas desde que me mudé. 5 semanas de una vida nueva, más silenciosa, más tranquila, más mía. Aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas, leer un libro sin interrupciones, cocinar lo que yo quería, dejar los platos sucios hasta la mañana siguiente sin que nadie me juzgara. Había construido algo parecido a una rutina. Iba al trabajo, salía a caminar, decoraba mi casa con calma, y algunas noches me encontraba con amigas para tomar vino o simplemente hablar de tonterías. Era felicidad en bruto. Cruda, simple, cotidiana. Hasta que una tarde, mientras estaba terminando de colgar unas luces sobre mi escritorio, mi teléfono sonó. El nombre de mi madre iluminó la pantalla como una alarma. Contesté. Y su voz, seca y sin rodeos, soltó la frase que lo arruinó todo. ¿Dónde está el cheque? Al principio pensé que había entendido mal. Le pedí que repitiera. Lo hizo. No había error. ¿Qué cheque? Pregunté, sin poder ocultar el tono de sorpresa. El del mes. Ya es día 4. ¿Cómo esperas que paguemos las cuentas sin tu ayuda? Me tomó unos segundos reaccionar. Era como si mi mudanza nunca hubiera pasado. Como si no existiera la distancia física, ni emocional, ni los límites que había intentado establecer. Como si para ella, yo aún viviera bajo su techo y bajo su control. Me senté en el borde de la cama y respondí lo más tranquila que pude. Mamá, ya no vivo ahí. Me fui. Ya no pago las cuentas de la casa. Ya no es mi responsabilidad. Lo que vino después fue una mezcla de reproches, manipulación emocional y frases tan conocidas que me dieron náuseas. ¿Cómo puedes ser tan insensible con tus hermanos? Sabes que Sebastián tiene sus dificultades, Valentina ha estado muy deprimida últimamente, tú eres la fuerte, la responsable. Le recordé que ambos estaban sanos y eran perfectamente capaces de trabajar.
que si no lo hacían era por decisión propia. Que yo no iba a seguir manteniendo a nadie más. Ella empezó a llorar. Me dijo que no entendía cómo había cambiado tanto. Que ya no era la hija dulce que hacía todo por su familia. Me llamó egoísta. Ingrata. Colgué. Media hora después, llamó mi padre. Lo dejé sonar. Luego mi hermana. Luego Sebastián. Apagué el teléfono. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama, con el corazón acelerado. Me dolía el estómago. No por culpa, sino por angustia. Sabía que esto no había terminado. Sabía que algo más venía. Y no me equivoqué. 2 días después, era viernes por la noche. Había invitado a Clara, Juliana y otras 2 compañeras del trabajo a una noche de vino y libros. Estábamos escuchando música suave, riendo, compartiendo anécdotas, cuando alguien golpeó la puerta con fuerza. Segundos después, la voz de mi padre se escuchó en el pasillo. No venía solo. Mi hermana y mi hermano estaban con él. Discutían con el portero del edificio, exigiendo que los dejaran pasar. Gritaban que eran familia y que tenían derecho a verme. El portero me llamó. Fui hasta la entrada con el corazón en la garganta. Cuando llegué, los vi. Desaliñados, exaltados, con esa mirada de quien cree que puede entrar a tu vida cuando quiera. Mi padre me pidió hablar. Mi hermana me miró con descaro. Sebastián no dijo nada, pero noté cómo echaba miradas al interior de mi departamento, como si ya estuviera evaluando qué podía tomar. Les dije, con toda la firmeza que pude reunir, que no eran bienvenidos. Que esa era mi casa. Que si querían hablar, podían llamarme y agendar una visita. Pero esa noche, no. Mi hermana se rió con sarcasmo. Vives a lo grande, ¿no? Tanto espacio para ti sola. ¿Y no puedes dejarnos vivir contigo, aunque sea por un tiempo? Le dije que no. Que no quería volver a la dinámica de siempre. Que ya no era su cuidadora, ni su salvavidas, ni su fuente de ingresos. Entonces mi hermano explotó. Empezó a gritar, a decir que era un egoísta, que no sería nadie sin ellos, que siempre me creí mejor que todos. Empujó la puerta y entró a la sala. Mis amigas, en shock, se apartaron. Mi padre y mi hermana lo siguieron. Empezaron a gritar, a revolver mis cosas, a señalar los muebles. Gritaban que eso lo pagaste con nuestro sufrimiento, esta casa también es nuestra, tú no estarías aquí si no fuera por nosotros. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Era como si una pesadilla que había dejado atrás volviera a tomar forma en mi nuevo hogar. Fue Juliana quien, sin decir una palabra, bajó a llamar a seguridad. Minutos después, llegaron los guardias del edificio. Mi padre se negó a irse. Dijo que solo quería hablar. Sebastián discutió con uno de los guardias. Mi hermana lloraba, pero no por dolor, lloraba de rabia, de frustración porque no estaba obteniendo lo que quería. Cuando la policía llegó, el panorama se volvió más tenso. Mis vecinos miraban desde sus puertas. Yo temblaba. Mi padre y Sebastián fueron arrestados por intrusión y alteración del orden. Presenté cargos. No me tembló la voz. Esa noche, mientras limpiaba el desastre que dejaron, Juliana me abrazó y me dijo: Hoy se terminó todo, Sofía. Ahora puedes empezar de verdad. Y tenía razón. Han pasado 4 meses desde aquella noche en que mi familia irrumpió en mi apartamento como si todavía tuvieran algún tipo de derecho sobre mi vida. 4 meses desde que vi a mi hermano y a mi padre ser esposados por agentes de policía, y a mi hermana llorar no por tristeza, sino por frustración. Y sí, los denuncié. Sin miedo. Sin culpa. Porque después de todo lo que viví, esa noche no fue más que el resultado inevitable de años de abuso, manipulación y desvalorización. ¿Y si no me defendía ahí, entonces cuándo? Durante todo este tiempo, esperé en silencio a que terminara el juicio. Me prometí que no compartiría nada más hasta que todo estuviera legalmente cerrado. Y ahora que lo está, puedo contarlo con calma, con la cabeza erguida, con la voz firme. Mi hermano,
Darío, fue condenado a 1 año de prisión. El juez no fue indulgente, sobre todo porque ya tenía antecedentes por hurto. De hecho, el fiscal fue claro, es reincidente, y no muestra señales de rehabilitación. No le quedó otra salida. Y no lo lamento. Tal vez ahí dentro encuentre la estructura y los límites que nunca tuvo fuera. Mi padre, Efraín, no corrió la misma suerte, pero tampoco salió ileso. El tribunal le impuso una multa económica considerable y lo dejó bajo libertad condicional. Está obligado a presentarse a firmar cada semana y no puede cometer ninguna infracción, por mínima que sea. Ni siquiera puede permitirse una multa de tránsito. El juez fue claro con él también, un paso en falso, y vuelve directo a la cárcel. Durante la audiencia, Efraín me miró con una mezcla de ira y decepción, como si no pudiera creer que su hija lo hubiera llevado a ese punto. Pero no bajé la mirada. Él fue quien cruzó la línea. Él fue quien convirtió a su hija en un cajero automático, en una sirvienta, en un escudo para una familia rota. Y no pienso disculparme por defenderme. Mi madre, Clara, no fue parte del juicio, pero su mundo se desmorona lentamente. La última vez que alguien me habló de ella, estaba aún más deteriorada físicamente. El exceso de comida, el sedentarismo, los años de abandono a sí misma han hecho estragos. Los médicos le advirtieron, si no cambia su estilo de vida, no llegará a cumplir los 60. Pero Clara siempre pensó que los demás teníamos que salvarla de sí misma. Lo irónico es que ahora está sola. No porque yo la haya abandonado, aunque también, sino porque ni siquiera sus otros hijos pueden ayudarla. Darío en prisión, y Valentina, bueno, eso merece su propio párrafo. Valentina, mi hermana, se convirtió en el chisme del barrio. Sin mi apoyo económico, sin un rumbo claro y con una adicción creciente al drama, se involucró con la peor gente posible. Apenas unas semanas después del juicio, se supo que la habían arrestado en una esquina bastante conocida de la ciudad, por conductas sospechosas. Fue un policía encubierto quien la atrapó. No sé exactamente qué hacía, pero puedo imaginarlo. Lo suficiente como para que ahora esté esperando juicio, sin dinero, sin defensa, con un abogado público y un historial que le pesa como plomo. Y sí, sigue viviendo en la casa de mis padres. O mejor dicho, en lo que queda de ella. Clara, mi madre, se ha derrumbado. No solo físicamente, sino emocionalmente. Está atrapada en una casa vacía, sin recursos, sin energía, con un esposo ausente, un hijo preso y una hija al borde de un abismo. La última vez que alguien me describió la situación, usaron una palabra que me pareció perfecta: desolación. Yo, en cambio, estoy reconstruyendo mi vida. He seguido amueblando mi apartamento, saliendo con amigas, cultivando relaciones reales. Incluso he empezado una relación más seria con Bruno, el chico que conocí por medio de Lisa. Es increíble cómo cambia todo cuando dejas de vivir para complacer. El silencio, que antes me aterraba, ahora se ha vuelto mi refugio. La paz no tiene precio. La dignidad no se negocia. Y si algo aprendí de estos meses, es que la libertad no siempre llega como una explosión, a veces se construye ladrillo por ladrillo, con cada no que aprendes a decir a tiempo. No pensé que me tocaría escribir otra actualización tan pronto, pero todo ha seguido cayendo. Como si la familia que me crió hubiera decidido desmoronarse sin pausa, y aún así, me siento más libre que nunca. Podría sonar cruel, pero no me queda otro sentimiento más que el alivio. Verlos destruir lo que yo alguna vez sostuve no me da culpa, me da perspectiva. Comenzaré con lo más reciente. Efraín, mi padre, ha vuelto a prisión. Después de haber recibido la orden del juez de pagar los daños que causó junto a Darío en mi apartamento, simplemente no pagó. Ni una cuota. Ni una excusa. Ni siquiera un intento. Durante semanas, los oficiales intentaron localizarlo con requerimientos formales. Lo ignoró todo. No se presentó. No movió un dedo. Como si nada de lo ocurrido le importara, como si todavía creyera que estaba por encima de las consecuencias. Y el juez fue tajante: prisión por desacato. Y esta vez, sin posibilidad de multa ni reducción. Me enteré a través de una fuente confiable de la familia.
está cumpliendo su condena ahora mismo. Ni siquiera intentaron ocultarlo. Irónicamente, Efraín era, en teoría, la única fuente de ingreso estable que quedaba en esa casa. Ahora que él está tras las rejas, no tengo idea de cómo Clara, mi madre, piensa arreglárselas. Y ahí está ella, sola. En una casa vacía que, por dentro, probablemente se caiga a pedazos como ellos. Con sus problemas de salud avanzando, su energía extinta y sin nadie que la asista. No tiene ayuda médica. No tiene pareja. No tiene hijos presentes. Solo le queda su cama y su silencio. Un silencio que, durante años, me negó a mí. Lo más cruel es que Clara no está completamente sola por voluntad ajena. Podría estar rodeada, si no fuera porque Darío, como ya saben, sigue cumpliendo condena, y Valentina, mi hermana, acaba de unirse al club. Sí. Lo inevitable finalmente sucedió. Después de meses coqueteando con la delincuencia, cruzando líneas borrosas, frecuentando a la peor clase de gente, terminó siendo arrestada por un oficial encubierto. No fue una redada, no fue una confusión. Fue un operativo puntual. Y cayó con todo el peso del mundo encima. Ahora está esperando juicio, sin recursos, sin un abogado que la defienda como corresponde. Depende de un defensor público y de la piedad de un sistema que, francamente, no tiene muchas razones para darle otra oportunidad. No quiero sonar como alguien sin corazón, pero esta es la consecuencia directa de cada decisión que ella tomó, ignorando cada advertencia, cada intento de guía. Yo intenté ayudarla durante años, y siempre me respondió con desprecio y desdén. Ahora tendrá que ver cómo es la vida sin la red que yo le sostenía bajo los pies. Y así está la casa de mi infancia. Esa casa donde antes vivíamos 5, y que ahora parece un eco de lo que alguna vez fue, un escenario de abandono. Clara ya no puede moverse sola ni hacer mandados. Me han contado que sobrevive con cupones de alimentos. No sé cuánto tiempo más podrá resistir. No lo digo con malicia. Lo digo con frialdad. Como una observadora externa que, por años, fue protagonista del drama. Yo, en cambio, estoy bien. Mi apartamento se ha transformado en mi refugio. Me levanto cada mañana sin que nadie me grite, sin demandas absurdas, sin la presión de sostener a una familia que me veía como una empleada más. Bruno y yo seguimos saliendo. Es una relación tranquila, madura. Sin presiones. Sin exigencias. Mis amigas, Janet, Lisa y otras, siguen siendo un pilar en mi vida. Me han demostrado lo que es una verdadera red de apoyo. Y mi paz, esa paz que tanto me costó construir, sigue intacta. No sé qué pasará con Clara. Tal vez logre recibir ayuda de algún otro familiar. Tal vez no. Pero algo sé con certeza, no volveré. No importa si algún día me llaman diciendo que la casa se quemó, que uno de ellos está hospitalizado, que los desalojaron, que alguien necesita comida. No volveré. No soy una hija cruel. Fui una hija presente, una hija generosa, una hija que dio todo lo que tenía y más, hasta que me quebraron. Ahora soy una mujer. Una mujer que se salvó a sí misma. Y no pienso regresar al fuego del que tanto me costó salir. Sé que suena repetitivo, pero cuando crees que mi familia no puede hundirse más, excavan un poco más hondo. Esta historia parece una tragedia escrita por partes, y aún así, sigo viéndola desde lejos, sin derramar una sola lágrima. Porque ya no duele. Porque ya no me toca. Después de que Efraín fue enviado nuevamente a prisión por no pagar los daños que causó en mi apartamento, mi madre, Clara, quedó sola por completo. Sin esposo, sin hijos, sin ayuda. Aunque se niega a admitirlo, todo su mundo se desmoronó. Tuvo que salir de la casa durante un tiempo para quedarse en casa de una tía lejana mientras buscaba desesperadamente cómo sacar a Efraín de la cárcel. Y fue en ese lapso, en ese abandono temporal, donde ocurrió lo inevitable. La casa fue tomada. No por deudas o por una acción judicial, no. Fue tomada literalmente. Ocupada por personas desconocidas. Personas que, según me contaron, frecuentaban el barrio por una sola razón. Eran viejos clientes de Valentina. Sí,
Esos mismos con los que ella traficaba, consumía y se metía en problemas. El barrio nunca fue el más seguro, pero cuando dejas una casa vacía durante semanas, sin nadie que entre, sin luces encendidas, sin vigilancia, es solo cuestión de tiempo antes de que se la traguen. Y así fue. Entraron. Cambiaron cerraduras. Se instalaron como si les perteneciera. Cuando Clara volvió, no solo se encontró con la cerradura cambiada, sino con un grupo de desconocidos que la insultaron desde adentro. No podía hacer nada. Ni denunciar. Ni echarlos. Ni siquiera abrir la puerta. El lugar está ahora, según dicen, inhabitable. Vidrios rotos. Graffiti en las paredes. El patio convertido en un basurero. Y lo peor, miedo. Miedo constante de acercarse siquiera a lo que alguna vez fue su casa. La ironía me golpea fuerte. La casa por la que tanto trabajé en su momento, esa por la que sacrifiqué años de mi vida, ahora es un nido de sombras. Y Clara, sin saber a quién acudir. No puede quedarse con la tía mucho más tiempo, y aunque aún tiene el préstamo que pidió para sacar a Efraín de prisión, ese dinero no le sirve si no tiene un lugar donde vivir. ¿Y saben qué es lo más trágico? Que ni siquiera puede llamar a su propia hija para pedir ayuda. Porque ya no soy su hija. No desde que me usaron. No desde que invadieron mi casa. No desde que intentaron aplastarme emocionalmente porque ya no les convenía que yo existiera con voluntad propia. A mí, lo que me queda ahora es la calma. Sigo en mi apartamento. Mi trabajo va mejor que nunca. Estoy a punto de recibir una promoción que ni siquiera había buscado. Bruno me acompaña en cada paso. Janet y Lisa siguen siendo mis hermanas elegidas. Y esa paz sigue siendo mía. La familia que alguna vez me necesitó para todo, hoy no tiene siquiera cómo pedirme pan. No por crueldad, sino porque destruyeron todos los puentes, rompieron todas las llaves. Y aunque parte de mí aún se pregunta qué será de ellos, ya no me siento responsable. No es mi culpa que Valentina esté esperando juicio. No es mi culpa que Darío siga encerrado por sus propios delitos. No es mi culpa que Efraín haya vuelto a prisión por no asumir las consecuencias de sus actos. Y definitivamente no es mi culpa que Clara haya perdido la única cosa que alguna vez pareció importarle, una casa que ya no es casa. Esto ya no es una tragedia familiar. Es el epílogo de una historia que yo decidí no volver a protagonizar. Yo estoy empezando mi nueva vida. Ellos siguen atrapados en la suya. Durante mucho tiempo pensé que amar a la familia significaba darlo todo sin reservas. Que el sacrificio era una prueba silenciosa de lealtad. Que si yo aguantaba suficiente, si me esforzaba lo necesario, algún día todo ese esfuerzo sería reconocido. Pero nunca lo fue. Y eso me enseñó la lección más dura de mi vida: no importa cuánto des si lo haces para llenar un vacío que no es tuyo. Algunas personas no te ven como hija, te ven como recurso. Como muleta. Como salvavidas. Mi familia se quebró no cuando me fui, sino cuando dejé de sostenerlos. En el momento en que puse límites, todo el castillo de arena que habían construido encima de mis hombros se vino abajo. Lo que me duele no es lo que perdí, sino lo que nunca existió realmente: una madre que me protegiera, un padre que me valorara, hermanos que me cuidaran como yo los cuidé. Hoy tengo mi espacio, pequeño pero mío. Tengo mi trabajo, mis amistades, mi pareja y, sobre todo, tengo silencio. Un silencio que al principio dolía, pero que hoy suena a libertad. Ellos siguen cayendo porque nunca aprendieron a levantarse sin apoyarse en alguien más. Y yo, finalmente, aprendí a caminar sin cargar a nadie. Puede que mi historia suene triste, pero no lo es. Es una historia de renacimiento. De despertar. De decidir, aunque duela, que yo también merezco amor, estabilidad y respeto. No nací para ser la mártir de nadie. Nací para vivir mi vida. Y al fin lo estoy haciendo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.